¿Qué tal, amigos? La primera parte del relato que les voy a subir el día de hoy, ya lo subí en el video anterior, pero he decidido contarles nuevamente el cuento completo. O sea, vamos a empezar desde el principio. Tomen en cuenta que este es un video casero, así es que pueden escuchar algunos ruidos de fondo, pero mi intención principal es eh, que ustedes se entretengan un poco. Y si les gusta el relato, que me lo compartan para que otras personas puedan suscribirse a mi canal. Y ya ven que eso es un incentivo para que yo pueda seguir o quiera y me estimule seguir subiendo otros relatos. Todos los que he subido son de mi autoría. Espero que les guste. El relato se titula Extraño suceso. Joaquín escucha con atención y trata de participar en cada oración que se repite una y otra vez, pero por momentos cabecea y siente que está a punto de perder el equilibrio. Despierta cuando está por caer de la incómoda silla donde está sentado al lado de otras personas, la mayoría de ellas mujeres ancianas, todas atentas a responder los Dios te salve y Santa Marías, que dice en voz alta la rezadora frente al improvisado altar, haciendo acopio de todas sus fuerzas para mantenerse despierto, hasta que finaliza el ritual. Descanse en paz, así sea. Entonces se rompe la solemnidad del momento, armando un verdadero barullo de risas, voces, sillas y mesas arrastradas para preparar el sitio donde ofrecerán el banquete, los consabidos tamales y el pan con café o chocolate. De pronto un trueno seguido de otro y otro más se escuchó en la distancia, y el cielo se iluminó con destellos en el horizonte, relámpagos. Está cayendo un torrencial en San Luis, pensó Joaquín, un poco preocupado, pues tiene que regresar a su casa esa misma noche. Ahí precisamente, en San Luis, donde parece que el cielo se está cayendo. El problema no es la lluvia, sino la carretera, le explicó a la viuda. Con la lluvia el camino se convierte en un lodazal muy peligroso, por los derrumbes y el río Los Lagartos que sale de su cauce, le dijo al despedirse. Mejor no se arriesgue a viajar, quédese a dormir aquí, le ofreció. Pero a Joaquín no le gustó la idea. Subió a su coche y puso en el otro asiento la bolsa con los tamales que la señora le había dado. Cuando arrancó el coche se fijó en los negros nubarrones aglomerados sobre su cabeza. La tormenta era inminente. No esperó más y partió por la calle pedregosa hacia la salida. 5 kilómetros adelante empezó a ver los estragos que la lluvia había hecho por ahí. Grandes surcos formados por la corriente que bajaba veloz desde la ladera. Entonces aminoró la marcha y avanzó patinando entre el lodo, amenazando con quedar atascado en algún bache profundo. Pero al final logró llegar al puente del río Los Lagartos, que afortunadamente en esos momentos aún no había subido el nivel. El puente hecho de troncos se veía en perfectas condiciones, así es que aceleró el motor y pasó sin dificultad. Joaquín respiró hondo y se relajó. Ya había pasado lo peor. Pero al llegar a la siguiente curva, una roca rodó por la ladera del cerro. Aceleró para tratar de pasar antes de que el camino quedara obstruido. Pero desgraciadamente la piedra alcanzó a golpear la cola del auto
y lo arrastró provocando que el coche cayera hasta el fondo del barranco. Joaquín quedó atrapado, prácticamente enterrado entre las piedras y el lodo, pero al parecer estaba ileso. Cuando pasó el aturdimiento y el dolor por las magulladuras, trató de serenarse. Intentó empujar la puerta para salir, pero estaba atorada. Cruzó el asiento del copiloto y forcejeó. El lodo que se había deslizado lo cubría hasta la mitad, por lo que no podía mover las puertas. Los elevadores eléctricos no funcionaron. Estaban inservibles y no respondían. Nada podía hacer. Entonces optó por romper el cristal. Buscó debajo de los asientos alguna herramienta olvidada, pero no encontró nada. Entonces probó con el reposacabezas. Se acordó que en alguna ocasión le habían aconsejado. Las 2 varillas de fierro que sostienen el respaldo sirven para eso. Entonces golpeó con fuerza el cristal y se hizo añicos. Minutos después se arrastró por la ladera entre el lodo, tratando de subir hasta la carretera, donde quizá alguien lo auxiliaría. Tardó bastante tiempo para subir por esa resbalosa rampa, pero por fin llegó. Exhausto, jadeando y a punto de desfallecer, pero lo había logrado. Cuando recuperó fuerzas, caminó en dirección a San Luis. Le faltaban 12 kilómetros para llegar, más de 3 horas de caminata. Después de la tormenta el cielo estaba despejado y la luna iluminaba el camino, mostrando un paisaje hermoso, con las copas de los árboles bañadas de una luz plata, meciéndose suavemente con el viento. Nunca había presenciado esto y estaba maravillado. Caminó despacio, pero sin parar. Quería llegar antes del amanecer y dormir un rato por lo menos. Pero de repente tuvo un momento de desconcierto, porque le pareció que, sin darse cuenta, se había desviado del camino. Estaba bajando por una pendiente muy pronunciada y se asustó al no reconocer el lugar. Entonces se detuvo un momento y decidió regresar hasta encontrar el camino correcto. Luego volvió a caminar en dirección a su pueblo. Pero unos minutos después, sin darse cuenta, nuevamente volvió a desviarse. Estaba avanzando por un lugar desconocido. Entonces detuvo sus pasos y se rascó la cabeza intrigado. ¿Qué me está pasando?, se preguntó. Quizá el golpe en la cabeza me ha defectado, pensó. Estaba asustado, por lo que decidió sentarse en una piedra a la orilla del camino y esperar allí a que amaneciera. Muy pronto el cansancio lo venció y a pesar de lo incómodo de su posición, quedó profundamente dormido. Fue hasta la madrugada que escuchó los cascos de un caballo que se aproximaba. Joaquín se puso de pie y vio unas sombras que se movían a lo lejos. Esperó y conforme se acercaban, identificó la forma de un hombre que caminaba delante de un caballo. Al fin los vio con claridad. Era un campesino que venía jalando una mula. ¿Qué anda haciendo por acá tan de madrugada?, le dijo el campesino. Creo que me he perdido, contestó Joaquín. Venía de Llano Alegre, pero una roca golpeó mi auto y caí en el barranco. Por fortuna salí golpeado nada más. Como pude logré subir a la carretera, pero me he perdido. ¿Llano Alegre?, preguntó el hombre. No conozco por ahí. Joaquín pensó que el hombre lo estaba vacilando. Llano Alegre es la finca que está allá arriba, en la cima de la montaña, le explicó. El hombre negó con la cabeza.
Me llamo Juan, se presentó. Venga conmigo, acompáñeme a mi rancho. Tal vez recibió un golpe fuerte en la cabeza y por eso está desorientado. Ahí podrá descansar un rato mientras trabajo. Joaquín lo siguió nervioso y en silencio. Una hora después llegaron a la casa de Juan. En realidad, solo era un jacal con techo de láminas y piso de tierra construido en un espacio plano del ranchito, que más que rancho era una parcela donde Juan se dedicaba al cultivo de hortalizas. Allí pasaba el tiempo necesario en la temporada de lluvia mientras trabajaba sus tierras. Su mujer y sus 2 hijos pequeños se quedaban en el pueblo de San Bartolo, muy cerca de donde había encontrado a Joaquín. Al entrar, lo primero que hizo Juan fue acercarse a un recipiente de barro que estaba en el rincón y con un vaso de peltre extrajo un líquido viscoso y se lo dio a beber. Tómelo, le dijo. Esto le ayudará a calmar su ansiedad. Joaquín, antes de beberlo, lo olió. Percibió un olor como a un alimento en descomposición, algo desagradable, pero se lo bebió de un solo trago. Era una bebida fermentada, de sabor intenso, pero dulzón, que resultó ser agradable al paladar. Al momento sintió un leve mareo. Se recostó en el único catre que había y poco a poco se fue quedando dormido. Juan tomó su morral y salió. Joaquín alcanzó a escuchar la advertencia que le hizo. Espéreme acá hasta que regrese. Debo aprovechar la mañana para mis labores. No vaya a cometer la tontería de largarse. Y entonces se quedó dormido. Mientras desaparecía Juan en la penumbra del amanecer. Al día siguiente, cuando Paula, la esposa de Joaquín, despertó y vio que su marido no había llegado a dormir, esbozó una leve sonrisa. Ojalá y desaparezca para siempre, pensó, y cruzó los dedos para que sus deseos se cumplieran. Eso siempre le daba resultado. Su matrimonio no había ido bien desde el principio. El Joaquín que conoció en los 2 años de noviazgo, cariñoso, amable y sobre todo amoroso, se había esfumado a las pocas semanas de la boda, a tal grado que su presencia le era insoportable. Ya no lo podía ver ni en pintura. Fue hasta el tercer día de desaparecido cuando Paula decidió informar a las autoridades. Para entonces el derrumbe que había bloqueado el camino ya había sido despejado. Y eso permitió que saliera una partida en su búsqueda. Fueron directamente al sitio del derrumbe. Con toda probabilidad estaba ahí, sepultado debajo de las toneladas de rocas y lodo. Efectivamente, allí, en un agujero, hallaron el automóvil de Joaquín, enterrado entre las piedras. Pero él no estaba ahí. Cuando Joaquín despertó, después de que se había ido Juan, abrió los ojos, pero no reconoció el lugar donde estaba. Salió al patio y miró hacia la montaña que se alzaba frente a él. Todo era desconocido. Los cerros más altos de lo que estaban acostumbrados a ver desde su ventana. Sobre todo el que tenía frente a él, le parecía una montaña siniestra. Rocas coloradas sobresalían de la escasa vegetación y nubes negras se arremolinaban en lo alto, donde unos opilotes volaban en círculos. Era un lugar completamente raro.
Sintió algo de miedo. ¿Cómo había ido a parar ahí? No entendía lo que le estaba sucediendo. Tuvo la intención de salir corriendo de allí, pero se acordó de la advertencia que le había hecho Juan, por lo que decidió esperarlo. A ese hombre lo había notado un poco raro y le había causado cierta inquietud, sobre todo por su mirada fija, penetrante, al hablar. Eso le había provocado un escalofrío inexplicable. Cuando Paula recibió la noticia del hallazgo del automóvil destrozado bajo las rocas, no se inquietó. A pesar de que no habían encontrado el cuerpo de su marido ahí metido, tenía ciertas dudas. Sabía que era casi imposible que hubiera salido ileso debajo de esas toneladas de piedra y lodo. Probablemente ahí está el cuerpo, enterrado, y no saldrá nunca de ahí, pensó. Y mejor así porque me evitaré la pena de fingir dolor en su funeral. Sonrió. 2 días después despertó de un largo y extraño sueño. Soñó que caminaba por una empinada montaña desplazándose casi a saltos de un lado a otro entre grandes riscos de rocas coloradas, que a ratos le parecía como si tuvieran vida propia, porque sentía cómo esas duras rocas respiraban y roncaban a cada exhalación. Paula avanzaba a grandes zancadas, como si volara. Luego llegó al borde de un acantilado, desde donde miraba flotar las nubes y algunos zopilotes volando en círculos. Entonces fijó su vista en la planicie. Allá a lo lejos vio la figura de un hombre, como una diminuta hormiga, afuera de una casita de láminas que miraba escudriñando el cielo. Miraba precisamente hacia donde ella se encontraba. Como si estuviera dotada de unos lentes de largo alcance, hizo un zoom y con horror descubrió que ese hombre era su marido, que le sonreía y le hacía señas con la mano, reconociéndola desde la distancia donde estaba. Entonces despertó sobresaltada. Su corazón latía al doble y sudaba a chorros. ¡Qué sueño tan raro!, pensó. Esa mañana se pasó ocupada prácticamente todo el día. La tienda de antigüedades que tenía desde antes de casarse con Joaquín le absorbía la mayor parte del día. Y no se volvió a acordar del raro sueño que había tenido esa noche, hasta que en la madrugada del día siguiente despertó sudorosa y con el corazón desbocado. Había soñado nuevamente eso. Y en los días siguientes no pudo alejar de su pensamiento ese sueño que terminó convirtiéndose en recurrente. Lo soñaba todos los días, siempre la misma escena. Ella parada en el borde del acantilado y Joaquín viéndola desde abajo, en el valle, a un lado de una casita de paja. Pero en las últimas noches las imágenes se confundían. De pronto Joaquín se transformaba en un animal feroz, algo así como un leopardo o un león. Luego lo veía más de cerca y comprobaba que era un leopardo, que rugía mostrando sus afilados colmillos. Pero ella ya no estaba en el borde del acantilado, sino en el interior de una gruta tan oscura que las rocas sobresalientes lastimaban su piel al rozarlas. Entonces gritaba asustada y las rocas se empezaban a desprender de lo alto y la aplastaban sin que ella pudiera evitarlo. Luego despertaba jadeando. Se estaba volviendo loca, ya no vivía en paz.
Dejó de salir y se mantenía todo el día encerrada, casi sin comer ni asearse. Así pasó más de una semana, hasta que un día encontró un mensaje escrito en el pequeño pizarrón donde anotaba los pendientes de la semana. Se asustó al leer lo que decía y supo que los sueños no los estaba teniendo por pura casualidad. Las fuerzas que han llevado a Joaquín hacia el otro lado lo devolverán a su sitio, decía el papelito con letra garrapateada. Paula se puso nerviosa. Ahora caía en la cuenta y sabía que ella tenía toda la culpa por haber hecho caso a los consejos que le dio aquel amigo que un día conoció en la fiesta de su amiga Petra. Lo que le dijo la anciana que habían visitado en aquella ocasión cuando se presentó ante ella pidiéndole ayuda para deshacerse de su marido, se le había antojado diabólico. Pero ella deseaba con toda su alma que Joaquín se fuera de su vida. Así es que accedió, gustosa a hacer lo que le indicó. Y no se arrepentía, pues al parecer lo que esa anciana le dio para que lo bebiera Joaquín estaba dando resultado. Y ahora ya era demasiado tarde para echarse para atrás. El mal ya había tendido sus redes y él estaba atrapado ahí y ella en peligro. La noche de la fiesta, cuando salió acompañada del joven, ya iban con un plan bien trazado. Debían llegar antes de la medianoche a la casa de la mujer que practicaba la magia negra. Ella te ayudará a alejarlo de tu vida, le dijo, mientras caminaban por el estrecho callejón a las afueras de la ciudad, en dirección a esa casa. La anciana los estaba esperando. Cuando los vio llegar, los saludó con una sonrisa. Tu amigo me ha platicado tu problema, le dijo. Así es que Paula se limitó a asentir y permanecer callada mientras Anastasia, la anciana, preparaba la pócima. 2 gotas diarias bastará, le dijo, cuando le entregó el pequeño frasco. Se la pones en una bebida o en su comida y ya verás que muy pronto se alejará de ti. Pero no olvides que esto es maldad y la maldad atrae más maldad. Y siempre hay fuerzas contrarias que pueden revertir los efectos y terminar haciéndote daño. Te digo esto porque solo tú puedes decidir si quieres o no correr el riesgo, le terminó de decir la anciana cuando la despidió a la salida de su casa. Los dos salieron sin cruzar palabra. Cada quien iba sumido en sus pensamientos. El joven deseando que Paula se librara de su marido para poder estar con ella todo el tiempo, y ella luchando contra la indecisión. Pero 2 días después, Paula se levantó con la firme determinación de acabar con esa zozobra. Sacó el pequeño frasco de su bolso y bajó las escaleras. Entró a la cocina aprovechando que Joaquín aún estaba en el baño. Sirvió 2 tazas de café y colocó 3 gotas en la de él y se sentó a esperar a que bajara mientras daba sorbos a su bebida. Nunca desayunaban juntos. Es que esperaba que por lo menos le aceptara la taza de café antes de salir a la calle a toda prisa, como siempre lo hacía. Cuando lo tuvo frente a ella, le ofreció el café. Y él, un poco extrañado por la actitud de Paula, cogió la taza y se la bebió de un trago. Sin decir nada, se dio la vuelta y salió a la calle. Tuvieron que pasar 5 días para que Paula empezara a ver los resultados.
Pero ahora que su marido estaba desaparecido y probablemente sepultado en el derrumbe, había experimentado cierta ansiedad, sobre todo cuando empezó a tener esos sueños. Los últimos días los pasaba ansiosa, al borde de la locura, hasta que una tarde sucedió algo inexplicable. Como ustedes ya se habrán dado cuenta, Juan no era un campesino común y corriente. Poseía ciertos poderes no muy comunes entre la gente normal y vivía en un lugar alejado de donde había sucedido todo. No conocía a Joaquín ni tenía la menor idea de lo que había sucedido. Todo lo que sabía era por un sueño que tuvo unas noches antes. El coche semienterrado por toneladas de escombros y un hombre que luchaba por salir de ahí. Supo que debía intervenir para ayudarlo porque al despertar tuvo una visión. Ese mismo hombre caminaba desorientado en la oscuridad y una energía invisible se apoderó de él. Ya estaba acostumbrado a esas sensaciones y las interpretaba como si se tratara de un aviso o un llamado de auxilio. Entonces no dudó en usar sus poderes para salvarlo. Sin ninguna dificultad llegó hasta ahí y al ver a Joaquín que venía hacia él, se materializó y caminó a su encuentro. Después solo bastó rozar el hombro con su mano para absorber su energía y llevarlo en ese mismo instante a un lugar protegido, para que desde ahí pudiera ayudarlo. Joaquín no se dio cuenta de nada. Lo que pasó en el camino no había sido real, pero él no se dio cuenta. En cambio, Juan sí supo que ese hombre estaba en peligro, no solo por lo que acababa de pasar, sino por lo que le había causado ese accidente. Supo que su mujer estaba haciendo algo para desaparecerlo de su vida. Ese era el verdadero motivo por lo que había sido escogido para llegar hasta él. Ahora no le quedaba otra cosa que emplear todo su conocimiento y poder para ello. Tuvo que dejarlo solo durante unas horas. Antes de hacerlo, le palpó sus muñecas y a través del pulso supo todo acerca de Joaquín, desde su nombre hasta cada detalle de su vida. Lo demás fue fácil para Juan. Meterse en los sueños de las personas era su especialidad. Y así fue como comenzó a torturar a Paula a través de ellos. Cada sueño era como una energía negativa que le inyectaba para debilitar su mente, hasta el punto en que empezó a enloquecer alucinando imágenes fantasmagóricas que aparecían frente a ella, cuando menos se lo esperaba, pero principalmente en las noches, a través de los sueños. La tarde en que sucedió era ya una tarde oscura, más de lo normal porque había llovido toda la tarde y el viento que soplaba en ese momento en rachas se filtraba por los resquicios de la ventana, produciendo sonidos espectrales. Había habido un cortocircuito y no tenía luz eléctrica en toda esa zona. Eso la ponía nerviosa por lo que no podía conciliar el sueño. Daba vueltas en la cama hasta que desesperada se paró y salió al patio para respirar aire fresco. Eso la relajó un poco y cuando regresaba a la cama nuevamente para tratar de dormir, vio pasar una sombra que la desconcertó un poco a pesar de estar acostumbrada a todos esos fenómenos inexplicables que le estaban sucediendo. Entonces sintió un escalofrío que le recorrió de los pies a la cabeza y comenzó a respirar con dificultad.
provocándole que le diera vueltas todo a su alrededor. Fue en ese momento que la sombra volvió a pasar frente a ella. Sintió tanto miedo que regresó rápido a su habitación, pero no había llegado a la puerta cuando de pronto sintió que algo la envolvía, como si le hubiesen echado una manta gruesa encima. Manoteó para tratar de librarse, pero fue inútil, porque pronto cayó en un pesado sopor y en pocos segundos la dejó sumida en la oscuridad y en la inconsciencia. Cuando despertó, estaba en un lugar desconocido. Estaba acostada, pero no en su cama, ni en su habitación. Era un lugar maloliente y húmedo. Al tratar de incorporarse, sintió la aspereza de las sábanas y el duro colchón. Era un lugar donde nunca había estado. Miró a su alrededor y solo notó la pobreza del lugar y se asustó tanto que empezó a gritar desesperadamente. Entonces escuchó el rechinido de la puerta al abrirse y vio entrar un hombre desconocido que sonriendo se acercó a ella y se quitó el sombrero para saludarla y se presentó. Me llamo Juan, le dijo, y le ofreció un vaso de peltre con un líquido viscoso de olor rancio. Tome, le dijo, esto le ayudará a calmar sus ansias. Joaquín, por su parte, despertó sobresaltado y al momento reconoció las cortinas verde agua, casi transparentes, que dejaban pasar la luz del sol de la mañana. Y el ladrido de su perrita, Pepita, en el patio trasero. Estaba en su cama, en su propia casa. Solo ha sido un mal sueño, pensó y suspiró aliviado. Pero notó algo raro. No estaba desnudo como solía dormir. Estaba vestido con la misma ropa que recordaba haber usado en el velorio de su amigo. Y lo que le asustó más fue que sus pantalones y sus zapatos estaban totalmente enlodados y desgarrados. Volteó para despertar a su mujer, pero ella ya se había levantado. Se puso de pie y fue a la cocina. No lo encontró ahí. Joaquín no salió de su casa en todo el día. Sabía que en ocasiones Paula desaparecía por horas sin que le avisara a dónde iba. A él eso ya no le daba importancia. Desde hacía mucho cada quien vivía por su lado. Llegó la tarde y ella no regresaba. Entonces se preocupó. Aun cuando no le importaba, al fin y al cabo era su mujer todavía. Así es que decidió llamar por teléfono a su suegra. No ha venido por acá desde hace días, le dijo. Por cierto, ella también estuvo preguntando por ti. Me comentó que habías desaparecido, que te fuiste casi una semana. ¿Qué les está pasando, Joaquín?, preguntó la señora. Joaquín no contestó. Entonces sintió que le recorría un escalofrío en todo su cuerpo. Todo ha sido real, pensó, y le vino a la mente la imagen de Juan cuando lo tomó del hombro y la promesa que le hizo mientras lo llevaba a su rancho. Le ayudaré a solucionar sus problemas, patrón. No se preocupe, se lo prometo. Fin del relato, espero que les guste, que lo compartan y suscríbanse. Muchas gracias, hasta luego.